I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Let us pray. O God, who through your word reconcile the human race to yourself in a wonderful way, grant, we pray, that with prompt devotion and eager faith, the Christian people may hasten toward the solemn celebrations to come. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa. A despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for light produces every kind of goodness and righteousness and truth. Try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the fruitless works of darkness. Rather expose them, for it is shameful even to mention the things done by them in secret. But everything exposed by the light becomes visible, for everything that becomes visible is light. Therefore it says, "Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will give you light." The word of the Lord. Thanks be to God. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. I am the light of the world, says the Lord. Whoever follows me will have the light of life. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. As Jesus passed by, he saw a man blind from birth. He spat on the ground and made clay with the saliva, and smeared the clay on his eyes, and said to him, "Go, wash in the pool of Siloam," which means sent. So he went and washed and came back able to see. His neighbors and those who had seen him earlier as a beggar said, "Isn't this the one who used to sit and beg?" Some said, "It is." But others said, "No, he just looks like him." He said, "I am." They brought the one who was once blind to the Pharisees. Now Jesus had made clay and opened his eyes on a Sabbath. So then the Pharisees also asked him how he was able to see. He said to them, "He put clay on my eyes, and I washed, and now I can see." So some of the Pharisees said, "This man is not from God, because he does not keep the Sabbath." But others said, "How can a sinful man do such signs?" And there was a division among them. So they said to the blind man again, "What do you have to say about him, since he opened your eyes?" He said, "He is a prophet." They answered and said to him, "You were born totally in sin, and are you trying to teach us?" Then they threw him out. When Jesus heard that they had thrown him out, he found him and said, "Do you believe in the Son of Man?" He answered and said, "Who is he, sir, that I may believe in him?" Jesus said to him, "You have seen him, and the one speaking with you is he." He said, "I do believe, Lord," and he worshipped him. En aquel tiempo, Jesús vio a pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, "Ve a lavarte en la piscina de Siloé", que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que los habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Llevarán entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban,
ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron y preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, ¿qué es un profeta? Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y yo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, yo lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y prostrándose lo adoró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Cuaresma es uno de los grandes tiempos del año litúrgico. 40 días de oración, ayuno y limosnas para prepararnos para celebrar las grandes verdades de nuestra fe, la muerte y resurrección de Jesús. Debido a que nuestra práctica actual es tan familiar, no nos damos cuenta de cuánto ha evolucionado la observancia de la Cuaresma con el tiempo. Y relevante a nuestra realidad actual es el hecho de que hubo un tiempo en el cristianismo primitivo cuando la misa no se celebraba los días de semana de Cuaresma. Durante lo que se llamó el Gran Ayuno, la Cuaresma era un tiempo de ayuno no solo de comida regular, sino también de la Eucaristía. En Occidente, esta tradición no se mantuvo, excepto el Viernes Santo, en el que aún no se celebra la misa. En el Este, sin embargo, la tradición de no tener misas los días de semana de Cuaresma todavía se observa. Esto no es lo mismo que la suspensión de misas públicas que experimentamos actualmente, ni cambia el hecho de que la Eucaristía es la forma más importante del culto católico, lo que el Segundo Concilio Vaticano llama la fuente y la cumbre de la vida cristiana, pero sí señala el hecho de que la adoración cristiana siempre fue más holística. Nuestra práctica actual, en la que casi todos reciben la comunión en cada misa, solo comenzó con el Segundo Concilio Vaticano, hace poco más de 50 años. Antes de esto, muchas personas recibían la Eucaristía solo una vez al año. Tenían el deber de Pascua, de recibir la Eucaristía al menos una vez durante la temporada de Pascua. Apenas recuerdo esos días. Estaba yo en el 6º grado cuando se introdujo la comunión frecuente en nuestra parroquia. Un resultado no deseado de este cambio es que algunas personas comenzaron a pensar en la recepción de la Eucaristía como un derecho y no como un privilegio. Los días de la semana sin misa de la Gran Cuaresma o Gran Ayuno tenían la intención de aumentar nuestro anhelo y aprecio por este gran tesoro, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad reales de nuestro Señor, cuya recepción no debe tomarse a la ligera. En el Evangelio de hoy
tenemos la historia del hombre nacido ciego. Los discípulos de Jesús le preguntaron qué pecado había causado la ceguera. La mentalidad del día era que cualquier adversidad era un castigo de Dios por el pecado. Jesús respondió que nadie había pecado. En este caso, la adversidad no era un castigo de Dios, sino que la ceguera era para que las obras de Dios pudieran hacerse visibles a través de él. Y luego, paso a paso, vemos cómo Jesús no solo le dio la vista al ciego después de tantos años de esa adversidad, sino que lo llevó al punto de que cuando Jesús le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Este hombre pudo responder, sí, creo, Señor, haciendo de este mendigo ciego una de las primeras personas en el Evangelio de Juan a profesar fe en Jesús. Dios usó la adversidad para llevarlo a la fe. Creo que el Señor está usando el coronavirus para lograr lo mismo, profundizar nuestra fe hoy. Observe cómo esta pandemia de COVID-19 es diferente de la peste bubónica o incluso la epidemia de fiebre amarilla que se llevó más de 5,000 vidas en Memphis y el este de Arkansas en 1873. Ya que a diferencia de esa epidemia comunicable por medio de zancudos, el COVID-19 se transmite a través del contacto humano a humano. Así que a diferencia de los heroicos dominicanos de Memphis, que no representaban ningún peligro para las personas a las que morían sirviendo, los zancudos eran el problema. Nuestros esfuerzos para hacer lo mismo tendrían el efecto contrario, porque nosotros mismos seríamos responsables de infectar a otros. Siempre les hemos dicho a las personas enfermas que no vengan a misa para no enfermar a otros. Bueno, nuestra crisis es un poco diferente, ya que este es un problema de salud pública, no simplemente un problema de salud privada. De ahí la necesidad de una respuesta pública, que es lo que hemos hecho. Nuestra suspensión de misas actual, misas públicas, es exigida por la prudencia y el reconocimiento de la verdad que la comunión no es simplemente un asunto privado, sino también un bien común, y que el actual gran ayuno de COVID-19 nos impone, es una invitación para nosotros a reconocer que Dios todavía permanece presente entre nosotros y aún nos ofrece su gracia de otras maneras durante este tiempo cuando no podemos recibirlo en la Eucaristía. Lent is one of the great seasons of the liturgical year, 40 days of prayer, fasting, and almsgiving, to prepare us to celebrate the great truths of our faith, the death and resurrection of Jesus. Because our current practice is so familiar to us, we don't realize how much the observance of Lent has evolved over time. And relevant to our present reality is the fact that there was a time in early Christianity when Mass was not celebrated on the weekdays of Lent, during what was called the Great Fast. Lent being a time of fasting not only from regular food, but also fasting from the Eucharist. In the West, this tradition was not maintained, except on Good Friday, when Mass is still not celebrated. In the East, however, the tradition of no Mass on the weekdays of Lent is still observed.
This is not quite the same as the suspension of public masses, even on Sundays, which we are presently experiencing, nor does it change the fact that the Eucharist is the most important form of Catholic worship, what Vatican II calls the source and summit of the Christian life. But it does point to the fact that Christian worship was always meant to be more holistic. Our present practice of everyone receiving communion in every Mass really only began with Vatican II, a little over 50 years ago. Before then, many people received the Eucharist only one time in the year. They had an Easter duty to receive the Eucharist at least once during the Easter season. I barely remember those days. I was in 6th grade when frequent communion was introduced in our parish. One unintended result of this change was that people began to think of receiving the Eucharist as a rite rather than as a privilege. The Massless weekdays of Lent, of the Great Lent, were intended to increase the longing for and appreciation of this great treasure, the actual body and blood, soul and divinity of our Lord, the reception of which was not to be taken lightly, absence making the heart grow fonder. I hope that our current time of deprivation will produce the same longing, the same effect in us. In today's gospel, we have the story of the man born blind. Jesus' disciples asked him whose sin had caused the blindness. The mentality of the day was that any adversity was punishment by God for sin. Jesus answered that no one had sinned. In this case, the adversity was not punishment from God. Rather, the blindness was so that the works of God might be made visible through him. And then step by step, we see how Jesus not only gave the blind man eyesight after so many years of this adversity, step by step, he also gave him insight, faith, brought him to the point where when Jesus asked him, "Do you believe in the Son of Man?" this man was able to answer, "I do believe, Lord," making this former beggar one of the first persons to profess faith in Jesus in the Gospel of John. God used adversity to lead him to faith. I believe that the Lord is using the coronavirus to accomplish the same thing, to deepen our faith today. Notice how this COVID-19 pandemic is different from the bubonic plague or even the yellow fever epidemic that took over 5,000 lives in Memphis and eastern Arkansas in 1873. In that, unlike that mosquito-driven epidemic, COVID-19 is transmitted through human-to-human contact. So unlike the heroic Dominicans of Memphis, who were no danger to the people they died serving, mosquitoes were the problem. Our efforts to do the same thing would have the opposite effect because we ourselves would be responsible for infecting others. We have always told people who are sick not to come to Mass in order not to harm others. Well, our present crisis is a little different in that this is a public health issue, not merely a private health problem, hence the need for a public response, which is what we've done. Our current suppression of public Mass is demanded by the virtue of prudence and a recognition of the truth that the Eucharist is not merely a private matter, but also a common good, and that the current great fast forced on us by COVID-19 is an invitation for us to recognize that God still remains present to us and still offers His grace to us in other ways during this time when we cannot receive Him in the Eucharist.
Entonces profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amen. And now let us lift up our petitions to the Lord. We pray for Pope Francis and all the bishops around the country that they comply with the Lord's grace to learn how to be pastors in this time of social distancing. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Por nuestro gobierno, que este es un tiempo que ellos pueden unificar por el buen común de la gente. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. We pray for all of those who are saddened by not able to physically attend Mass on this Sunday. But Lord, we ask that these words of the gospel work on their heart and that they know that they are in spiritual communion with the church. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Rogamos por todos los que tienen enfermedades, especialmente este virus, que Dios les conforte en su enfermedad y ayude a las familias para ayudarles. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. We pray for all of those who have died, that they be received in the Lord's kingdom and be remembered by Him, brought into His loving embrace. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. And finally, we pray for all of the intentions that have been submitted to the diocesan website, for all the prayers of the faithful who cannot be in attendance today. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Padre Celestial, te presentamos todas nuestras peticiones por Jesucristo nuestro Señor. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Pray, brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. We place before you with joy these offerings, which bring eternal remedy, O Lord, praying that we may both faithfully revere them and present them to you as is fitting for the salvation of the world, through Christ our Lord. Amen.
The Lord be with you. and with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. By the mystery of the Incarnation, he has led the human race that walked in darkness into the radiance of the faith, and has brought those born in slavery to ancient sin through the waters of regeneration to make them your adopted children. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration, and we, with all the hosts of angels, cry out, and without end acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say,
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Lamb of God, You take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Let us pray. O God, who enlightens everyone who comes into this world, illuminate our hearts, we pray, with the splendor of your grace, that we may always ponder what is worthy and pleasing to your majesty and love you in all sincerity. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar
lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace. The Mass is ended. Thanks be to God. Ave Regina, Mater Misericordiae.